doctor Francisco Moreno, a quien saludo con mucho gusto. Doctor Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo estás captando los contagios, este índice de contagios? Si bien no se ha incrementado la hospitalización, ¿tienes noticia, pues, de que esto es explosivo? Así es, y sí se empieza a incrementar la hospitalización. Hemos pasado de un ritmo de más o menos 10% de ocupación de camas a un 60% de ocupación de camas. Desafortunadamente, los casos nuevos que se detectan o que son informados hoy son aquellos que van a requerir cama en 8 o 10 días. Por eso, el tomar como semáforo la ocupación hospitalaria es como tratar de frenar una bola de nieve a media montaña. Lo que tendríamos que hacer es aumentar las medidas de prevención ahorita, porque los siguientes 10 días puede aumentar aún más la tasa de contagios y con la siguiente evento tener más saturación hospitalaria en 2 o 3 semanas. Necesitamos todos poner nuestro granito en estar cuidando estas medidas que llevamos 2 años aprendiendo para que que es el momento en donde más contagios se están dando en la Ciudad de México y en todo el país, realmente logremos controlar que no sea el que todos nos infectemos al mismo tiempo. ¿Tú crees, Francisco, Paco, tú crees que el gobierno en estos 2 años ha aprendido algo de esta pandemia, teniendo una lección de esta pandemia? Porque hemos visto reacciones que no van exactamente con el miedo o en la proporción del miedo que tiene la gente a quedar contagiada. Yo creo que la sociedad ha aprendido mejor de cómo cuidarse. Confío en la sociedad. Cuando salgo veo más gente con cubrebocas, veo más gente preocupada por no contagiar. Creo que ahorita ya depende más de todos nosotros. Lo hemos vivido 2 años. Creo que nadie nos va a decir qué es o cómo está pasando la situación, porque la estamos viviendo en carne propia. Creo que el mensaje del gobierno siempre ha sido poco claro y desafortunadamente no certero. Ahora nos toca a nosotros, ya lo sabemos, lo estamos viviendo y hay que cuidarse. Creo que es una obligación tanto de uno, cuidarse a sí mismo y así cuidar a los demás. Doctor Moreno, anteayer nos decía Arturo Erdely, él es científico matemático de la Universidad Nacional, que el número de contagios que da a conocer el sector de la salud habría que multiplicarlo, debido a la escasez de pruebas, habría que multiplicarlo por 30. Hoy, conversando hasta Washington, en la Universidad de Washington, en Seattle, con el doctor Rafael Lozano, él nos decía que no, que esta cifra había que multiplicarla por 50. Es decir, que estaríamos padeciendo realmente arriba del 1.000.000 de contagios diarios. ¿Tú estarías de acuerdo? Sí, totalmente, y es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Como sabemos, esta enfermedad se presenta en muchos casos en forma asintomática y el mismo gobierno ha exhortado a no hacerse pruebas, lo cual considero que es un error porque necesitamos pruebas para saber lo que está sucediendo y sobre todo a partir de esas pruebas positivas aislar a los contactos que han resultado positivos. Sí, el número de contagiados es mucho mayor de lo que realmente hemos tenido a lo largo de toda la pandemia. Somos el país 167 pp en pruebas por millón de habitantes. Para que se dé una idea, solamente Nicaragua y Haití hacen menos pruebas en América que las que hace México. Entonces hemos padecido una pandemia a ciegas y hoy, pues evidentemente, al tener 60,000 nuevos casos, que es prácticamente 2 veces más el pico que tuvimos en Delta, está claro que ese número pues queda muy lejos de la realidad. Por eso pienso que en los próximos 10 días podríamos llegar a empezar a tener un descenso. El virus eventualmente no va a tener más gente a quien infectar y eso se vio en Sudáfrica, en donde así como llega en forma de tsunami la infección, así cae. Entonces es el exhorto a la población a cuidarse hoy más que nunca. Sí, tú te refieres a que viendo las estadísticas de cómo ha ocurrido el declive de contagios en Sudáfrica, en Reino Unido, es previsible que en México se repita este fenómeno, dices tú, en los próximos 8 o 10 días comience a bajar esta curva alarmante de contagios. ¿Estás de acuerdo? Así es, el 25 de noviembre fue cuando se dio a conocer la variante Omicron en Gauteng, en la provincia de Sudáfrica. Y si vemos lo que sucedió en Sudáfrica,
del 25 de noviembre a prácticamente un mes, 6 semanas después hay este descenso. Aquí en México empezamos aproximadamente el 11 de diciembre, entonces calculamos que esas 6 semanas se podrían cumplir para finalizar enero y en febrero tener un descenso en el número de casos. Por eso creo que nos ha tocado muy empinado el final del maratón, pero hay que terminarlo. Si vamos en el kilómetro 40, nos faltan 2 kilómetros, están muy empinados, pero nos faltan 2 kilómetros, no los 40 que teníamos hace 2 años. Así es que el exhorto a la población es cuidarse hoy más que nunca, tratar de pasar estas 2 semanas difíciles y después esperar que la pandemia se vuelva una endemia y sea pues mucho más controlable, fácil de manejar, menos restrictiva, con una vida muy similar a lo que teníamos antes, aprendiendo que esto nos ha dejado muchas lecciones, entre ellas que tenemos que ser pues más solidarios con nuestros compañeros, amigos, familiares. Hoy decía el responsable de riesgos sanitarios de la Organización Panamericana de la Salud, Silvaina Ligieri, que para que esto se convierta en endemia, habrán de transcurrir varios años, que la pandemia no tiene para cuándo terminar. Y dijo también, sean cuidadosos. ¿Por qué? Porque también la variante Omicron puede ser eventualmente letal en cierto tipo de personas. ¿Tú coincidirías? Mira, lo que sucede es que el mismo virus puede producir en diferentes personas una evolución totalmente diferente. Te presento el caso de un joven que tuvimos de 40 años que regresó de viaje, contagiado con la variante Omicron. Él sano, no tuvo mayor problema, evolucionó como este cuadro catarral que se presenta en la mayoría de los casos. Desafortunadamente, él contagia a su padre tiene diabetes, hipertensión y un trasplante renal. Su padre llega al hospital y ahorita se encuentra intubado. Este es el mismo virus, pero con diferentes huéspedes. Y desafortunadamente, no todos tenemos la misma fortaleza inmunológica, no todos tenemos las mismas defensas. Esto depende también de nuestro estado de salud, de nuestra edad, de enfermedades que podamos tener. Entonces, una gripita, como se ha comentado en otros foros, puede resultar una neumonía o puede resultar una enfermedad grave en ciertos pacientes. A esos hay que cuidarlos, a los vulnerables, personas que no se han vacunado, personas que pues están con baja de defensas. Ellos pueden tener una evolución que no sea la de una infección totalmente respiratoria alta. Ellos son los importantes. Paco Moreno, finalmente te pregunto, en estas condiciones de emergencia que estamos viendo por la velocidad vertiginosa con la que se propagan los contagios y contrario a lo que propone el gobierno federal, ¿tú estarías de acuerdo en que los niños regresen a clases presenciales o recomendarías contenerse por lo menos unos 10 días más? Contenerse por lo menos unos 10 días más, por una simple y sencilla razón. No se vacunó a los niños y a los jóvenes menores de 15 años. Una situación difícil de entender, pero los tenemos expuestos y en otros países se ha visto un incremento en el número de hospitalizaciones de niños y jóvenes. No debemos arriesgarlos y mi consejo sería evitar las clases presenciales estas 2 semanas y después, de acuerdo a la situación, decidirlo. Pues te agradezco mucho, Francisco, como siempre, la oportunidad y la buena disposición para comentarnos todo esto que es de enorme interés. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo y un abrazo a todo el auditorio.